sabroso este guarapo, qué sabroso este guarapo, que se toma por aquí. Bienvenido, queridos amigos, a Como el Guarapo, su programa de análisis y reflexión sobre la situación venezolana, siempre en compañía de ese hombre lleno de sorpresas, ahora conocido popularmente como el mago Picot. Picot. Picot, mago Picot. ¡Cazán, cachalote! Ah, nos liberamos de ese hombre. Por fin. Pues yo creo que cuesta sacar un gordo de escena. Eso es peludísimo. Bueno, queridos amigos, este es el último programa del año. Mandamos a Cachalote en viaje mágico porque no le pagaban su pasaje para Cúcuta como miembro del Parlatino y lo tuvimos que mandar en la alfombra mágica de Ver TV Noticias como el Guarapo. Hemos tenido un año muy poco mágico en algunas cosas y en otras bastante. El comienzo del año fue, bueno, una población obstinada de buscar y navegar por todos los supermercados buscando productos. Vivió los 6 peores meses de abastecimiento que ha conocido la historia de Venezuela. Algunos ya lo hemos olvidado porque se consigue papel toalé, pero lo recordamos con la pasta de dientes, y si recordamos con la pasta de dientes desaparecen los pañales, etcétera, convirtiendo a la sociedad venezolana en una especie de peregrinos y rebuscadores. El comienzo del año, como decíamos, ese ambiente tan caldeado que había, pues motivó una gran cantidad de movilizaciones. El Observatorio Nacional de Movilización Social, el que diría Miquel de la Jera, detectó que en el mes de enero hubo más movilizaciones en promedio que en toda la historia del gobierno del chavismo. Y cuando llegó, ocurrieron los hechos en la Universidad del Táchira, que llevaron presos unos muchachos para Coro y que se loquetera de Vilma Mora, porque él no vivía en esa casa y dijeron que le habían atacado a sus hijos y que pobrecito, y los tuvo que sacar de aquella casa, entre otras cosas, por la solidaridad de los pranes. Ocurre y llega un acto consuetudinario regular de la juventud, sobre todo la juventud estudiantil venezolana, que fue el Día de la Juventud. El Día de la Juventud, desde que yo recuerdo, se ha marchado y en general se marcha contra los actos del gobierno. Pues bien, ese día hubo un acuerdo político, yo no sé por qué no lo han dicho. Los dirigentes políticos no hablaban, hablaban los dirigentes estudiantiles. Pues se montaron algunos, más vivos que otros, tontería. Se dio la marcha que tenía como responsable dirigentes estudiantiles, subrayo eso, se llegó a la Fiscalía General de la República y fuera de la marcha y lejos de ella mataron a Juancho, un líder de los colectivos del 23 de enero, que después se detectó, se descubrió, se demostró que fue un guardaespaldas de Miguel Rodríguez Torres. Hay fiesta de Navidad aquí, todo el mundo se ríe, esto está divertido. En ese evento después trajo la muerte de un joven estudiante que presenció la muerte de Juancho, un conocidísimo dirigente del 23 de enero, que fue la muerte de Basil, y el estudiante que vio la muerte de Basil, y comenzó una cadena de muerte que llegó a 44 personas asesinadas. Esas 44 personas asesinadas marcaron terriblemente la pauta política de los primeros 4 meses del año 2014. Por debajo corría una procesión espantosa. Se devaluaba el bolívar y no nos dábamos cuenta frente al dólar. Venía contrayéndose el mercado petrolero venezolano de manera dramática. El desabastecimiento alcanzó niveles épicos, pero como lo que salía por el periódico era la confrontación y la represión, en particular aquella horrenda golpiza que le dieron a una muchacha en Valencia, que una desaforada mental le pegaba con un casco en la cabeza, miembro de la Guardia Nacional, la señora que le pegaba, pues causó tanto impacto que perdimos la pista de la movilidad social que ahí estaba ocurriendo, y otra procesión mucho más grave, la división del PSUV. ¿Por qué es importante? Porque era la división del partido de gobierno, ocasionando un estado de casi ingobernabilidad en Venezuela. Fíjense que eso fue tan complejo que el héroe de esa jornada, para el chavismo por supuesto, fue el mayor general en jefe Miguel Rodríguez Torres. Yo no sé qué tenga de glorioso haberle agarrar toda la capacidad militar del ejército, porque hasta aviones utilizó para reprimir una población muy rebelde que fue la del Táchira, obstinada, de maltratos y de desprecio por parte del gobernador Vilma Mora y del gobierno central contra los tachirenses hace bastante rato,
Pues les estalló, porque es que tanto uno jurunga y jurunga el perrito hasta que el perrito más manso muerde. Eso pasó, y después pasó que un país que estaba hasta aquí de necesidades socioeconómicas y de inseguridad, de lo que es de la lista eterna de los venezolanos, rácata, estalla. Y estalla un lado con viso de espontaneidad y otro con viso de cosas organizadas, lo cual trajo consecuencias muy graves, ya lo dije, no solo para la división interna del PSUV, sino también para la división interna de la Mesa de la Unidad. La Mesa de la Unidad vivió momentos muy graves, hubo circunstancias que al final de toda esa jornada, ya prácticamente en el mes de octubre, el dirigente de Acción Democrática lo denunció como laboratorios de guerra sucia contra determinados segmentos de la oposición. Ocurrieron todos los abusos que le dio la gana al gobierno, un preso cuyo único delito fue decir que al gobierno hay que oponerse, le llamado Leopoldo López, es decir, Leopoldo López Mendoza, creo que es él. Es un preso de conciencia, un señor que expresó su opinión, terminó en la cárcel. Dos alcaldes de oposición fueron destituidos en un alarde de tontería política del gobierno y de Maduro, porque después vinieron unas elecciones donde pasaron las tormentas perfectas, bajó la abstención, bajó la votación del PSUV y subió la votación de la oposición, siendo eso particularmente notable en San Cristóbal, no tanto como en Valencia, pero en San Diego fue, en San qué, yo no me acuerdo, uno de los santos, donde está Escarano. La respuesta del gobierno, meter preso a Escarano, meter preso a los alcaldes de oposición, señalando que usted me gana elecciones y yo lo derroto. Siguen los abusos del gobierno y sigue la política represiva del gobierno, desnaturalizando la actividad parlamentaria y la actividad de todos los entes electos, institucionales, y avanzando sotovoce, pero cada vez más notable, la consolidación de una cosa que no se sabe qué es, que se llama el poder popular y que se expresa a través de algo que tampoco se sabe mucho qué es llamado los consejos comunales, que son unas organizaciones de base que unas son partidarias, otras no son partidarias, hay una que tiene unos nombres muy simpáticos, hay una que se llama Consejo, le estuve viendo varios de los 200.000 que hay, vi unos consejos comunales con nombres muy originales, otros con nombres con consejos muy rojitos, y se da la instauración de un gobierno dividido en tres toletes. Ramírez, lo que llaman el ala militar y lo que llaman el ala cubana del PSUV. Eso trata de ponerse de acuerdo a alguien, de ponerle orden a aquella cosa, y comienza Maduro anunciando en junio el sacudón, que fue una tembladita, que terminó apareciendo en septiembre, pero cuyas consecuencias comienzan a verse ahora. El fin del habilitante, las devaluaciones, un Congreso Obrero que no pidió una reivindicación, no dijo, aumentenle el salario a las maestras de Achagua, no pidió. Lo único que pidió fue que aumentaran la gasolina, que le metieran un representante en una de las comisiones anticorrupción más sui generis del país, porque no tiene nadie que no sea corruptible, o sea, un gobernante, ministro de la Defensa, no por ser ministro de la Defensa, sino por ministro del Interior, ministro de no sé qué lavativa, es decir, Zamuro cuidando carne. Y no pusieron a gente que pudiera realmente verificar que las denuncias de Giordani de los 20.000 millones de dólares, 20.000 millones de dólares, o sea, 4.000 veces lo que le regaló Maduro a Sierra Leona para curar el ébola, se perdieron por corrupción. Esa situación que venía junto con la instauración de ese poder popular, resulta que son todas expresiones del conflicto interno que vive el PSUV, que dicho en la jerga tradicional sería una confrontación entre dos poderosas oligarquías que tienen a punto de guerra civil a este país, como lo hemos visto con el caso de los billetes, con la denuncia de la marihuana en el avión de la aerolínea venezolana, la guerra contra el contrabando de extracción, que terminó siendo un control económico de un segmento de la Fuerza Armada, vaya usted sabe cuál, que se había hecho rico con eso, o que por lo menos lo veía pasar suavecito para no meternos en lío, y mandaron al único general en jefe con conocimientos operativos en Venezuela que yo conozca, que era comandante del Comando Especial Estratégico, el CEO, que después lo nombró ministro de la Defensa, el general Padrino López, que es un señor que tuvo el 5 de julio y un discurso político que puso todo el mundo, y este se está lanzando de candidato. Pues pareciera, pero por lo menos lo mandaron para el Zulia, acabó con la publicidad sobre el bachaqueo y volvió para acá a controlar el Ministerio de la Defensa
y el ministerio y el comando estratégico que creó Chávez para que el Ministerio de la Defensa no tuviera poder. Pues mire usted que en medio de semejante enredo, los colectivos, uno de ellos al menos, el 5 de marzo creo que es dirigido por un ex policía, un sargento de la Policía Metropolitana, denuncia que el ministro de la Defensa lo quiere matar. 2 horas después lo matan, a él y a 5 más, en una cosa que el propio gobierno llama la masacre de Quinta Crespo, aunque pasó un poquito más arriba de Quinta Crespo, pasó hacia el norte. Y en la masacre de Quinta Crespo trae como consecuencia la bicoca el desmantelamiento prácticamente y la desmoralización del cuerpo técnico de policía judicial, que ahora se llama CICPC, la destitución del general en jefe que victorioso derrotó la guarimba, el señor Miguel Rodríguez Torres, y una movida de mata al seno del gobierno que arrincona aún más a Diosdado, al extremo que terminó diciendo, ónchale, vale, vamos a unirnos, no me traten así, en uno de sus programas, y que terminó hundiendo a este país en una desinstitucionalización que, como siempre, quien le está poniendo el broche institucional al país es los sectores democráticos. ¿Por qué digo eso? Bueno, porque se crearon las comisiones para la revisión de postulaciones en el CNE, en el TSJ y posteriormente en el Poder Moral, porque las 3 damas dicen que no se pudieron poner de acuerdo. Yo creo que eso, ahí hay una estrategia para evitar la opción de que se vaya a elecciones. Eso ya lo explico. Pero tuvieron que avanzar en un proceso de reinstitucionalización que se da gracias a que, como necesitaban los 3/5 partes o 2/3 partes de la Asamblea Nacional, gracias a que la oposición democrática decide, vamos a crear un comité de postulación, se abre un proceso ajustado a la Constitución. ¿Qué va a salir allí? Hay gran expectativa en el país. Pero el gobierno se vio obligado a ceder espacios, o conquistamos espacios o no tienen fuerza para mantenerse, el nombre que le querramos poner a un gobierno que trastabilla en lo económico, que trastabilla en lo político y que trastabilla en lo organizativo. Hubo problemas menores en cuanto a su impacto mediático, pero muy grandes en cuanto a las consecuencias para la conducción del país, como es la desnaturalización de la política científica que queda en Venezuela a través de una nueva ley del IBI. Tuvimos, oye, bien bueno las predicciones sobre los centroamericanos, porque no pegamos ni una. Íbamos a quedar de tercero, quedamos de cuarto detrás de Colombia otra vez, íbamos a sacar un medallero de oro que quedó a 2/3 de lo que pronosticó el IND. Y además, todos los atletas que ganaron medallas fueron preparados por venezolanos, obligándonos a preguntarnos para qué le pagamos a 20.000 entrenadores cubanos si no se trajeron pero ni una medalla de lata. Eso no nos dio pues la alegría que da tener los amigos que ganaron ahí su medalla, que todos estábamos muy contentos, pero siempre queda es más o menos como el Chita San Vicente, pues que uno le da, oye, está empezando, oye, pobrecito que perdió en Chile, oye, que fue la altura en Bolivia, y oye, hasta ahora no nos ha sacado, perdió en Corea, en Japón, en China, tiene una internacional panoplia de fracasos, que bueno, vamos a esperar que sea el periodo de reacomodo y que volvamos a poder tener el espíritu de la vino tinto, porque a este país le hace falta alegría y le hace falta esperanza. Yo veo que hay motivo para la esperanza. Yo creo que, por ejemplo, el viraje ético que tomó el debate que planteó la marea socialista es una cosa que refresca el debate político, a pesar de que cada vez que hablan quedo más lejos que ellos. Yo creo que se haya develado claramente las intríngulis del juego de la represión con los colectivos, como denunció Odreman antes de morir, que decía, nos convocaron a reprimir y matar y ahora nos quieren reprimir y matar. Es una mácula muy grande en un país donde, pues claro, un gobierno de cínico nadie sufre de vergüenza, pero que esas cosas no prescriben y que no las vamos a olvidar. Eso es bueno que se sepa. Hubo una gran preocupación. Venezuela le cuesta agarrarse de algo para tener esperanza, hay túneles, uno le cuesta ver la luz al final del túnel a veces, pero hay un montón de venezolanos que están lanzados a que este país sea feliz, sea contento, sea chévere, gocemos la Navidad, comamos hallaca, pan de jamón y bebamos hasta frescolita, que no le hacemos publicidad a nadie, pero para que nos beban caña. Estuvimos todo el año acompañado, por supuesto, de quien desaparecimos hoy, que no hay forma de reaparecerlo, porque usted sabe que en los artilugios de la magia uno manda para allá es muy más fácil que traer para acá, y ahora el tipo no nos cabe en el aparato y se quedó ahí atarado
Entonces no pasa, está atorado el gordo ahí. Bueno, si logramos destrancarlo, se lo presentamos de nuevo otra vez. Y que quisiéramos que ratificarles que nosotros tenemos la esperanza puesta en la democracia venezolana, en la institucionalidad venezolana, en la fortaleza de las instituciones venezolanas para superar lo que algunos analistas han llamado la trilogía del mal: la caída de los precios del petróleo, la subida del dólar, la subida de la inflación. Esas tres cosas mezcladas que ocasionan pues un cuadro económico tan severo que no hay un solo economista que conozca a Venezuela, aunque sea por la B, que por la V, que no diga que en Venezuela va una debacle económica de grandes dimensiones. Ya ayer o antier, no sé cuándo, mencionaron las manejadoras de riesgo la caída brutal de los bonos de la deuda externa, la casi imposibilidad de recuperarse por vía de financiamientos internacionales, o sea, que viene un año duro, que Maduro reconoció que tenía gasto suntuario y lo redujo en un 20%. Gasto suntuario desde el punto de vista presupuestario significa gasto que no va acorde a los programas y proyectos del presupuesto. Entonces, ¿por qué hay tanto y por qué apenas el 20%? Preguntaba la otra vez José Luis con no poca sorna si la inversión en Pastor Maldonado era gasto suntuario o inversiones de la patria, y sigue generándose un presupuesto que en buena parte no tiene control y ejercicio fiscal. Eso, en la paradoja económica, por llegar el precio del barril a $60, que es lo previsto para el presupuesto, le permite por primera vez en muchos años a Venezuela constatar la ejecución del presupuesto contra la ley de presupuesto, porque no hay dinero para el presupuesto paralelo. Va a salir, nosotros sabemos cómo maneja esta gente. Viene un proceso electoral, ellos utilizan de manera brutal los dineros del Estado para promover sus candidatos y promover sus planchas. Ahora ese dinero, el que va a salir, el que salía por tesorería, van a tener que explicarlo con un poquito más de delicadeza sobre cómo lo van a gastar. Por ejemplo, el poder popular, que no existe en la Constitución a través de las leyes estas comunales, del Estado comunal, que tiene inyección directa de dinero, va a tener que explicar qué son esos proyectos ecosocialistas, que son los nombres que le pone la gente a cambiarle la cerca y los columpios a un parque, y que además hacen 5 y proyectan 35, los otros 30 nadie los evalúa y los otros 5 salen en Venezolana de Televisión. Es decir, un manejo dispendioso y arbitrario del presupuesto que van a tener que explicar y que les va a impedir financiar hasta las colitas de PDVSA, esa vergüenza moral que sumieron al país estos señores, que llegaron al poder diciendo que iban a acabar con esa relación corrupta de los funcionarios con el dinero de los venezolanos y que terminaron peor que los que lo usaban antes, que era muy mal y que nosotros también nos oponíamos, que llevan a pasear perritos y demás cosas. A veces llevan a la suegra, yo no sé si buscando que se les caiga el avión, pero por lo menos llevan a la señora que cuida a los hijos, ¿cómo se llamará? ¿Una qué? La nuera, la nodriza, lo que sea, que apareció en un caso que lo más grave de eso es que llevaba un maletín artillado, cosa muy grave porque viajó a Brasil, y más grave aún que fue a armar acuerdos políticos con los sectores que desde la izquierda se le oponen al gobierno, de Dilma Rousseff. Es decir, un país que tiene algo, tiene un ejecutivo que no es un gobierno, porque no gobierna, tiene 3 gobiernos, y una oposición que, para mi tranquilidad, ha comenzado a aterrizar en los proyectos de unidad. Hubo una cosa que conmovió mucho a la opinión pública, que cuando ya todo estaba dividido, surge el nombre de Jesús Chugo Torrealba como secretario general de la MUD. Se desaparecen las opciones de deslindar los campos, separarnos, dividirnos, etcétera, y comienza a producirse un proceso de reencuentro que ha comenzado a dar su fruto en el último mes, y que yo creo que eso es un motivo de tranquilidad para los venezolanos, porque la ausencia de elecciones es la presencia de represión o la exacerbación de la represión y de la guerra. Y en la guerra solo perdemos los padres, porque los generales casi nunca le matan los hijos. Matan los hijos a uno, Dios los ampare y los favorezca y que les crezca. Porque nosotros no queremos la paz, sino la paz. Sí, claro que queremos la paz, queremos solo la paz, no queremos la guerra, no queremos la paz en los cementerios de Gómez, y queremos que este país encauce todos los montones de problemas económicos, políticos, etcétera, para
presentar una salida optimista a Venezuela. Como nosotros estamos en Navidad y andamos en plan de mago, porque somos el Mago Picot, fíjense que cuando el país es un tubo, parece así, se ve que es un tubo ahí, mi compadre, chévere, eso parece, ay mira, se ve transparente, este tubo, y ahora no va a poder desaparecer más nunca de escena, ponerlo aquí, va a representar ese túnel oscuro que uno ve. ¿Qué hace uno con un túnel oscuro? Señora, haga un tambor y toque música. Hágame caso, haga un tambor y toque música. Y cuando usted sienta que ya no hay esperanza, toque el tambor. Pi, 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 pi. Y si quiere ver cómo los venezolanos nos vamos a salvar de la salida al final del túnel, que siempre hay luz, utilice la magia. Deje que el país comience a sacar de manera transparente lo que nos une a todos. Que Venezuela sea un centro de esperanza, de felicidad, de paz y de prosperidad para todos. No beba aguardiente, que viva el país, maneje con cuidado, que nosotros queremos mucho a todos ustedes y les deseamos una feliz Navidad, un venturoso año nuevo y el año que viene, no crean que se salvaron, este programa sigue con nuestro querido amigo José Luis Faría y su Twitter, @Faría José Luis, por ahí va a aparecer en algún momento. El mío es @R Ricardo Ríos. Este proyecto es una ventanita, el proyecto de ventana, ¿cómo se llama esto? De vertvnoticias.com, porque nos han cerrado tal cual y no pudieron, nos compraron el Universal y nos votaron un montón de gente, nos sacaron de los medios televisivos, pero ventanita que nos saquen, boquete que les abrimos, porque a la democracia, a la libertad, al entusiasmo y a la esperanza no hay pared que la pare. Nos pueden matar todo menos las ideas, no los vamos a dejar matar a nadie, los vamos a ganar con votos, lo que vayamos a cambiar. Y de todo corazón, un fuerte, caluroso y bonito abrazo para la familia venezolana. Chao. Qué sabroso este guarapo, qué sabroso este guarapo, que se toma por aquí.